Ministerios Ebenecer presenta un mensaje a la luz de la palabra de Dios que edificará su vida. Saludos mis amados hermanos y hermanas. Estamos aquí reunidos una vez más para celebrar la Cena del Señor. Gracias por permitirnos entrar una vez más a sus hogares, aunque sé que el anhelo y el deseo de nuestro Dios es que le dejemos entrar a nuestro corazón para que Él pueda bendecirnos y cumplir los planes que tiene para nuestra vida. Es para mí, hermanos, una vez más, una gran bendición, un gran privilegio el poder estar acá compartiendo el mensaje de Dios para nuestras vidas. Muchas gracias le doy en primer lugar a Dios, le doy gracias a nuestra cobertura, a nuestro hermano apóstol Sergio Enríquez. Agradezco también a la hermana madre, a la familia apostólica, y muchas gracias por darme este honor y privilegio de poder estar aquí con ustedes. A lo largo de todo este tiempo que hemos estado en nuestras casas, hemos recibido una abundancia de pan de parte de Dios, que quizás ya ni nos recordamos de los primeros mensajes, pero yo sé que el Espíritu en su momento nos lo va a hacer recordar. Pero hemos tenido tanto alimento, tanto pan de parte de Dios, que ha llegado el momento para que ese pan se haga vida en nosotros. Y nuestro hermano apóstol nos ha estado dando unos mensajes de mucha bendición para todos nosotros. Y entre uno de esos, hace un par de semanas estuvo hablando de los miedos y de las órdenes de Dios, y también nos estuvo predicando sobre el cansancio, las cargas. Y yo quiero que me acompañes a Mateo 11:28. Aquí esto es una ordenanza que dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y vean ustedes que Dios lo está pidiendo, nos lo está pidiendo. Si tú, amado hermano, amada hermana, estás en esa condición, pues esta palabra es para ti, para mí. Venid a mí todos. Dios no hace acepción de personas. Así que, y si estamos trabajados y cargados, porque yo creo que toda esta situación que hemos estado viviendo a lo largo ya casi de 5 meses, entonces vemos que esta palabra es para nosotros. Dios nos está pidiendo, Dios nos está dando una ordenanza de que vayamos a Él si nuestra condición es estar trabajados y cargados. ¿Por qué? Porque después de esta petición hay una bendición donde Dios nos dice: y yo, Dios, nos hará descansar. Entonces, vea, hermano, quiero que me acompañes en una oración para poder entrar en esa comunión con Dios y para que Dios cumpla sus propósitos de este mensaje. Padre nuestro que estás en el cielo y en todo lugar, te damos muchas gracias, Padre, por tu amor, por tus misericordias. Gracias por el privilegio de compartir tu santa palabra. Gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Señor, yo te pido, por favor, que tú tomes mi vida. Si tú puedes usar cualquier cosa, Señor, úsame a mí. Úsame a mí, usa mi vida, usa mi boca, usa mis palabras, pero sobre todo, Señor, usa mi corazón para que de él mane tu palabra a través de mis labios, para que sean bendecidas todas las familias, todos tus hijos, todas tus hijas, todo tu pueblo, Señor, y que se cumpla el plan perfecto y el propósito por el cual tú nos has invitado a esta comunión contigo, a esta celebración de tu santa cena. En el nombre de Jesús, Padre, te lo pedimos y te pedimos que tomes tú este tiempo, y la autoridad, Señor, la tomamos nosotros en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Y también te pedimos que quites cualquier estorbo que se oponga, Señor, a esta bendición. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, hermanos, lo que yo traje a compartirles hoy quizás es una frase
Es una canción que quizás hemos escuchado, que se llama El Rey te mandó a llamar. Dios te mandó a llamar hoy. Por eso estamos acá reunidos, ustedes y nosotros de este lado, para celebrar la cena del Señor, para celebrar sus ordenanzas. Y estamos aquí prestos a compartir. Mire, ¿quién nos ha invitado? Nos ha llamado Dios para que nos sentemos a la mesa con Él. Dios nos ha mandado a llamar porque tiene tantas bendiciones que compartir con nosotros. Y seguramente, estoy seguro que así como me mandó a llamar a mí para compartir este mensaje, te está llamando a ti para que le abras tu corazón y dejes caer esa semilla en tu corazón para que a su tiempo dé el fruto que Él espera de nosotros. Se remonta este mensaje a la historia de Mefiboset. Ustedes saben que en el reino anterior, cuando reinaba el rey Saúl, también era el tiempo del rey David posteriormente. Y vemos que el hijo de Saúl, Jonatán, y David llegaron a tener una gran amistad que se amaban tanto como que si fueran hermanos. Y ellos un día hicieron un pacto, hicieron una promesa de que si alguno de ellos partía a la presencia de Dios, el que se quedara iba a velar y a cuidar de la familia del que se había ido. Pues en uno de los hijos, cuenta la historia, está la historia de uno de los hijos de Jonatán, que se llamaba Mefiboset. Hemos escuchado prédicas al respecto, sabemos que era un hijo que su nodriza, en una situación muy triste y lamentable, salió deprisa y lo llevaba en sus brazos y lo dejó caer. Tenía Mefiboset 5 años y todos decimos, cayó de la gracia de Dios, y puede ser que eso sea nuestra propia vida. Nosotros fuimos alcanzados por el amor, por la misericordia de Dios un día y empezamos a caminar, a dar nuestros primeros pasos, y pues cuando ya éramos de cierta manera independientes, aunque siempre sabemos que la madre está siempre al cuidado de nosotros, los hijos de los reyes antes tenían nodrizas que se encargaban de cuidarlos, de alimentarlos y de vestirlos. Pues esta nodriza lo dejó caer accidentalmente, y en esa caída Mefiboset se lesionó sus pies. Y entonces, en esta historia, que está basada en el segundo libro de Samuel, capítulo 9, del versículo 1 al 13. Para empezar a entrar en detalle, Mefiboset viene del hebreo Mefiboshet. Posiblemente significa el que esparce o el que difunde vergüenza. Seguramente esta condición de este hijo de Jonatán lo llevó a una condición en que él se sentía menospreciado, que no se sentía digno de participar, y entonces él le infundía, dijéramos acá en nuestro medio, lástima, vergüenza de acercarse a las demás personas que en teoría eran normales. Pero tú y yo sabemos que Dios no mira lo de fuera de nosotros, sino que mira el interior nuestro. Y se sabía, y cuenta la historia, que Mefiboset, muy abandonado, muy alejado de todo, vivía en una ciudad que se llama Lodebar. Algunos libros dicen que Lodebar era una ciudad donde reinaba el dolor, la miseria, la tristeza, la oscuridad, la soledad y la desesperanza. Un estado espiritual de los despojados de la fe. Vean ustedes que como una circunstancia, un accidente, por así decirlo, que la vida nos dio o nos ocasionó, nos marca para alejarnos de Dios, de todas sus promesas, de sus pactos, de su palabra. Y probablemente, hermano, mire lo que dice, lo que significa esta ciudad, Lodebar, dolor. Puede ser que en este tiempo donde esta pandemia ha alcanzado a muchos hijos e hijas de Dios, y lo podemos ver continuamente en las oraciones y peticiones e intercesiones que se hacen después de los foros apostólicos.
Probablemente tú estás viviendo un tiempo de dolor, probablemente la partida de un ser amado, cercano, y eso ha generado en un dolor en tu alma. Seguramente entonces por eso Dios te mandó a llamar. Probablemente vivimos en miseria. Ustedes ven que mucha gente ha sido despedida de sus trabajos y pues viven con el sustento de cada día. Puede ser que esta situación te tenga triste, porque puede ser que muchos extrañemos la comunión con los hermanos en el templo y estemos tristes, tal vez tristes y abandonados, pero Dios sabe cuál es nuestra condición. Probablemente estemos viviendo un tiempo de oscuridad, un tiempo de soledad, y ya no tenemos ni siquiera, o sea, no tenemos fe y ni siquiera tenemos la esperanza de que Dios esté interesado por nosotros. Probablemente pensamos que Dios se olvidó de nuestra situación y que muchas veces nos sentimos, sí, yo me tengo bien merecido esta situación, pero no, Dios de ninguna manera tiene malos propósitos para nosotros. Y lo que me llama la atención es que dice que todo esto es un estado espiritual de los despojados de fe. Muchas veces las circunstancias que nos rodean, y a la vez que somos de cierta manera tan almáticos, que pensamos que porque le fallamos a Dios y no merecemos sus misericordias ni su gracia, vamos perdiendo la fe. Quizás la dejamos. A ver, ¿dónde dejamos la fe que teníamos en Dios? Y porque muchas veces también el enemigo de nuestra alma nos quiere hacer ver o entender que Dios no está con nosotros. Dios está en otros lados donde quizás haya más necesidad, pero Dios no. Dios es Dios de todo y de todos. Dios es soberano, Dios es omnipresente. Así que yo te vengo a decir este día que Dios te mandó a llamar. Y me llama la atención porque revisando el diccionario Strong, en el hebreo 38:10, dice que Lodebar significa un lugar sin pastos. ¿Te imaginas tú, hermano o hermana, qué sería de nosotros si no tuviéramos un lugar donde comer, donde alimentarnos? Nosotros quizás extrañamos la casa porque es la casa donde continuamente se sirve el pan de Dios, el pan del cielo, que viene a alimentar y a nutrir no solo nuestro cuerpo, sino especialmente nuestra alma. Entonces, vean qué tremenda este significado, un lugar sin pastos. Sin embargo, tú y yo sabemos todos los mensajes, todos los ministros, todos los siervos que Dios ha hecho participar para impartirnos ese pan que ha sido de tanta bendición para nosotros, y porque estoy seguro que cada ministro, que cada siervo, que cada predicador debe de tener, si ha sido enviado de parte de Dios, una palabra para cada uno de nosotros. Probablemente tú no hayas escuchado todos los mensajes, pero con uno que has hecho y esa palabra se metió en lo más profundo de tu corazón, yo estoy seguro que esa semilla va a dar fruto en el día que Dios así lo haya dispuesto. Entonces, entrando en el mensaje, podemos ver en la Biblia Jerusalén de tercera edición, en 2 de Samuel 9:3, dice: dijo el rey, dijo Dios, ¿queda alguien todavía de la casa de Saúl para que yo tenga con él una misericordia sin medida? Quizás las circunstancias piensas que de la congregación, de los hermanos, nadie te llama, nadie te manda un mensaje, nadie se acuerda de ti, pero no es cierto, no es cierto. Y pensaría, y a veces sabemos y hemos aprendido y se nos ha enseñado que Dios todo lo sabe, pero ¿por qué a veces nos pregunta? Es porque quiere que nosotros le respondamos. Y si aquí el rey dice, ¿queda alguien todavía de la casa de Saúl? ¿Queda alguien todavía de la casa de mi pueblo? Entonces este es el momento en que yo te invito a que tú levantes la mano y digas, sí, Señor, aquí estoy, Señor, aquí estoy cumpliendo con tu llamamiento porque tú me mandaste a llamar. Y dice, entonces, porque el rey quiere tener con él una misericordia, óyelo bien, sin medida, sin medida. Bien dice
en Malaquías cuando nos dice que traigamos nuestros diezmos al alfolí, que al hacer esto Dios va a abrir los cielos y va a derramar bendición sin medida hasta que sobreabunde, porque Dios sabe cuál es la medida que cada uno de nosotros tenemos. Y había un siervo de la casa de Saúl, que se llamaba Siba, le contestó al rey: vive todavía un hijo de Jonatán. Y mire, y no le estaba preguntando las características, pero él viene y le dice: tullido de pies. Usted sabe que nosotros acá en nuestro lenguaje popular guatemalteco, le decimos: se me tuyeron los pies, ¿verdad? Pero eso es como que tenía los pies dormidos, aunque eso no es tan grave como tenerlos lisiados e insensibles, pero tullidos probablemente nosotros en nuestro diario caminar, en el Señor, nos cansamos y llegamos a un momento en que ya no sentimos por dónde caminamos, no sentimos si el camino por donde vamos es el camino de Dios, o si estamos en el camino de Dios ya ni siquiera sentimos las bendiciones de Dios porque tenemos los pies dormidos. Nuestro caminar en el Evangelio está dormido, pero para eso te mandó a llamar el Rey. Yo aquí le agregué como un sustituto, un sinónimo de tullido. Tenía los pies lisiados, dicen algunas versiones. Estaba inválido de los pies. Y usted sabe, cuando uno tiene el caminar, es algo que nosotros no debemos de perder en el Señor. Ciertamente Dios nos mandó a caminar por la fe en su evangelio. Y probablemente dice ahí también herido de los pies. Probablemente en ese caminar algún hermano, alguna hermana te haya herido y por eso tú dijiste: no, ya no voy a ir a la casa del Señor porque mis pies están heridos y están sangrando y yo no creo que alguien se interese por sanar. Pero sí, hoy es el día en que el Rey te mandó a llamar, porque Él sabe tu condición y mi condición, y Dios quiere hoy restaurar nuestro caminar en Dios también. Entonces, probablemente vamos a estar viendo la misma cita en varias versiones. Y en la Biblia Hünemann, siempre en la misma cita del segundo libro de Samuel 9:7, dice: y díjole David: no temas, porque haciendo haré contigo misericordia por Jonatán, tu padre, y miren esto importante, y te restituiré todo el campo de Saúl, padre de tu padre, o sea, era el abuelo, y tú comerás pan sobre mi mesa para siempre. Por eso el Rey nos mandó a llamar, nos mandó a invitar para acercarnos a esta mesa donde Dios tiene tantos elementos. Sabemos que es el pan y el vino, pero en esa mesa, en ese pan, ustedes saben que hay diferentes clases de pan, pero Dios te va a dar de comer el pan que tu alma necesita para ser restaurada. Me llama acá que dice que Dios va a restituir. Probablemente la vida te quitó algo, pero Dios te lo va a restituir. A veces pensamos que Dios nos quita cosas, pero Dios no es un Dios malo que nos da y nos quita. Muchas veces nosotros perdemos todo esto como consecuencia quizás de nuestro mal caminar. Entonces, pero Dios hoy nos va a restituir. Vean, acompáñenme acá ahora la versión de Kadosh, siempre en la misma cita. Y dice: David le dijo: no temas, porque estoy, oiga lo que dice Dios, determinado a tratar con misericordia contigo. Óyelo bien, contigo, tú hermano o hermana que me estás viendo. Dios quiere tratar con misericordia hoy en tu vida. Y dice: por amor a Jonatán, aquí dice Jonatán, tu padre, y yo restauraré. En el otro era restituir, aquí habla: restauraré toda la tierra de Saúl, el padre de tu padre, y tú siempre comerás pan en mi mesa. Miren qué palabra y qué promesas de Dios para nuestra vida. Así que Dios va a restaurar todo lo que se comió, de lo que se comieron aquellos animalitos. Dios va a restaurar y a restituir todos esos años perdidos. Acompáñenme aquí a la versión Nueva Traducción Viviente, que nosotros utilizamos mucho, y aquí me llama la atención y por eso le puse este color. Dice: no tengas miedo. Y le dijo David, nos dice Dios: no tengan miedo.
Y ustedes saben que en todas estas semanas anteriores, nuestro hermano apóstol nos dio la enseñanza de los 13 miedos. Y yo sé que esto es un resumen, por así decir, un pequeño resumen de todo lo que hemos escuchado a lo largo de todo este tiempo. Dice acá: mi intención es mostrarte mi bondad por lo que le prometí a tu padre Jonatán. Te daré todas las propiedades que pertenecían a tu abuelo Saúl. Pero aquí viene lo importante: y comerás aquí conmigo, hoy que nos estamos acercando a la mesa del Señor. Dice: comerás aquí conmigo a la mesa del rey. El rey nos mandó a llamar para que nos sentemos con él a su mesa, a celebrar esta bendita reunión. Me llama la atención también lo que explica en la Biblia, traducción Nuevo Mundo, que algunos conocemos como la Biblia Rotterdam, y dice: y David pasó a decirle. Recuérdate que ahí en tu pensamiento estamos sentados en esa gran mesa del Señor, todos sus hijos, todas sus hijas, y es como que pasara, ¿verdad?, se levantara el rey de su mesa y llegara ahí donde tú estás, y te pasa a decir: no tengas miedo, porque sin falta ejerceré bondad amorosa para contigo, hijo, para contigo, hija, por causa de Jonatán tu padre, y tengo que devolverte. Ahí le está hablando al hijo, a la hija, todo el campo de Saúl tu abuelo, y tú mismo, hija, comerás pan a mi mesa constantemente. No solo hoy, no solo mañana, no solo la próxima semana, el próximo mes, no. Todos los días, continuamente, constantemente, porque esa es la voluntad de Dios, ¿verdad? Aquí rápidamente agregué dos versiones más. La Biblia, traducción lenguaje actual, vuelve a decir: no tengas miedo, no tengas miedo. Probablemente tú estás como la viuda de Sarepta, que decía: pues esto es todo lo que tenemos, le dijo al profeta Elías, comeremos hoy y mañana moriremos seguramente, porque aquí no hay quien esté de nuestro lado. Sin embargo, ella no sabía que el profeta de Dios había llegado ahí para restaurar, para restituir, para proveer, para multiplicar ese pan de parte de Dios. Y entonces yo sé que a veces las circunstancias, las noticias, por eso yo la verdad ya hace mucho tiempo que no las miro, pero nos llena lo que se está moviendo en el mundo, es ese miedo, ese phobos que ocasiona esta pandemia. Pero mire, me llama la atención que dice: en memoria de tu padre Jonatán. Muchas veces pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros, pero no es cierto. No es cierto, porque en la palabra de Dios Él dejó escrito que iba a estar con nosotros todos los días, hasta que Él regresara. Entonces, esa es una palabra de Dios, no se te olvide. Dios no se ha olvidado de ti nunca. Si nosotros salimos de Él, nosotros fuimos engendrados por su amor y nos envió a esta tierra con propósitos. Así que tú, hermano, y tú, hermana, eres un hijo, eres una hija creada con propósitos. Tú no estás aquí en vano, ni fuiste creada, ni creas que te colaste ahí en la familia de tus padres. No. Tú fuiste creado por Dios y eso basta. Entonces Dios tiene memoria de ti. Dios tiene memoria de ti. Dios se recuerda de ti. Sabe quién eres. Sabe cuándo fuiste engendrado. Sabe cuándo naciste. Sabe dónde vives. Sabe quién eres. Sabe lo que tienes. Sabe lo que no tienes. Dios tiene memoria. Dios se recuerda de ti continuamente. Y mire, hoy se está recordando de nosotros y nos ha llamado a participar de su santa mesa. Entonces, no pienses que las circunstancias dicen: no, de plano que a Dios no le importa mi vida. No es cierto, no es cierto. Dios tiene memoria de ti y hoy nos ha llamado. Porque si tú pensabas que, como dice el cántico, que Dios, pero el cántico dice: Dios se ha acordado de los olvidados, ¿verdad? Ahí no dice que Dios ha dejado tener memoria de los que recuerdan, no, de ninguna manera, eso sería contradictorio.
Y me llama la atención, finalizando el versículo, dice, y de ahora, escúchalo bien, créelo, métete esa palabra en tu corazón, dice, de ahora en adelante comerás en mi mesa. Miren, no es la mesa de cualquier rey, es la mesa de Dios, es su santa mesa y nos hace partícipes, probablemente somos inmerecedores, indignos de tan grande privilegio, pero como Dios es Dios, ¿verdad? Y Él dice que como nosotros avergonzó lo más grande de la tierra, entonces yo creo que Dios está interesado en bendecirnos en este día. En la Biblia, pueblo de Dios, dice, luego David añadió, no tengas miedo otra vez. Como que Dios está interesado en decir, hijos, hijas, no tengan miedo, tengan temor de mí, ¿verdad? Pero no tengan miedo de las circunstancias. Pareciera ser, a veces, yo no sé si a ti te ha pasado, pero yo he tenido momentos en los que a veces siento que Dios está tan lejos de mí, que no escucha mis oraciones, que no escucha mis peticiones, que no ve la angustia que pueda haber en mi corazón, pero eso es la circunstancia que nos rodea. Sin embargo, aquí dice que no tengamos miedo. Quiero darte una prueba de fidelidad. Mire, y esto es lo impresionante y lo grandioso de nuestro Dios, porque dice la palabra que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece siempre fiel, siempre fiel, siempre fiel. ¿Y sabes por qué? Porque Él no puede negarse a sí mismo. Él no puede negarse a sí mismo. Si nosotros, mire, que tenemos nuestros hijos, nuestras hijas, las amamos tanto y a veces pueden que hagan cosas que no nos agradan, pero son nuestros hijos, nuestras hijas, y las amamos tanto porque son parte de nosotros. ¿Cuánto más nos amará Dios? Y como dice la palabra, si ustedes que son malos padres saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más Dios nos puede dar? El Espíritu Santo. Ahí sí que si alguien no lo tiene, este es un tiempo para pedirlo. Y entonces dice que nos va a dar una prueba de fidelidad hoy, por amor a tu padre Jonatán. Voy a devolverte otra vez. Dios te va a devolver cosas que quizás hayas perdido. Y dice, y tú compartirás siempre la mesa conmigo. Mire, si el sentarse a la mesa no solo es comer, sino que vamos a tener un tiempo de bendición para que compartamos con nuestro gran Rey, en el cual nos diga, ¿y cómo te ha ido? ¿Y cómo te sientes? ¿Y por qué has dejado de orar? ¿Y por qué has dejado de clamar? ¿Y por qué ya no crees en mí? ¿Por qué ya no me buscas como me buscabas al principio? Y como les dirían a los de la iglesia de Filadelfia, ¿por qué has dejado tu primer amor? Por eso es que hoy te estoy invitando a que comas el pan y tomes del vino en mi mesa, porque yo quiero que estés en comunión conmigo siempre, siempre. Dios quiere que estemos en comunión con Él siempre, porque Él siempre está al pendiente de nosotros. Bueno, ya he puesto todos estos cimientos y ahora viene la historia de nosotros. Hemos hablado con base a la triste historia de Mefiboset. Dijimos que Mefiboset vivía en esa ciudad que se llama Lodebar, que ya habíamos dicho que es dolor, miseria, tristeza, oscuridad, soledad, desesperanza, un estado espiritual despojados de fe, un lugar sin pastos. Y yo quisiera saber que esto lo puso Dios en mi corazón para que lo escribiera. Eso era Lodebar, hasta el nombre, Lodebar. Pero ahora yo quiero entregarte esta palabra que dice, pero ahora vamos a ver lo de Dios, lo que hemos estado hablando, lo de Dios, porque sabemos que con Dios nada es imposible, nada es imposible. Dios tiene planes para nuestra vida y lo que a nosotros nos pareciera que es algo malo, que partió un ser amado a la presencia de Él, es porque Dios anhela que pronto estemos con Él, y por eso es que estamos viviendo ya esta situación final de nuestra vida, del mundo. Así que en lo de Dios todo es posible. Pero si tú estás viviendo dolor en este tiempo, Dios tiene sanidad, Dios tiene salud para tu vida. Tienes que decirle a Dios qué es lo que te duele, qué es lo que te ha causado ese dolor. Pudiera ser que sea una enfermedad física, pero puede ser a veces dolores en el alma. Como dijimos anteriormente, la partida de un ser amado, o probablemente esté algún familiar tuyo en el intensivo de un hospital
con la información de los médicos que el caso es terrible y que probablemente todo se va a consumir, pero esa es la opinión de los médicos y los médicos no tienen toda la verdad. El único que tiene la verdad es Dios, y Dios tiene planes de bendición. Y quizás déjame compartirte, porque se hizo una pregunta, creo que fue el día miércoles, en el foro, y decía que qué se podía hacer con alguien que estaba en coma y que ya no tenía señales de vida. Yo tuve un paciente 3 meses en el intensivo que le habían dado una herida de bala en el cerebro, y ciertamente se le hicieron todos los estudios a esta persona, todos los estudios que nosotros llamamos potenciales para ver si hay señales de vida, y todos los potenciales neurológicos que se le hicieron demostraban que ahí en ese cuerpo no había vida, y entonces tenía una vida artificial, y algunos de los familiares ya cansados dijeron, no hombre, desconéctenlo, pero ustedes, gracias a Dios, aquí en nuestro país no se practica la eutanasia, y sin embargo nosotros, Dios nos puso para cuidar la vida de su creación y no para quitarla. Y el tremendo milagro es que un día, como él escribió su libro, todo comenzó por un dedo, empezó a mover su dedo meñique. Y la mamá benditas madres, que Dios las bendiga por su corazón, ella nunca perdió la esperanza de que Dios pudiera hacer un milagro. Ella era cristiana, y entonces un día, y todos pensamos, no, esta señora debe estar loca, está viendo ya alucinaciones. Sin embargo, bueno, no me quiero tardar, la cuestión es que después empezó a mover la mano, después empezó a mover el brazo, y después despertó. ¿Cómo puede un paciente estar en coma 3 meses? Probablemente hayan casos de más tiempo, pero para Dios nada es imposible. Así que hoy estamos acá sentados a la mesa con el Dios que es el Dios de los imposibles. Si tú estás en miseria, pues Dios en su palabra te da riquezas, porque dice, diga al pobre, rico soy. Diga al triste, alegre estoy por lo que sigue. Entonces, Dios sabe todo de ti. Recuerda que en la palabra también dice que en Isaías, que Dios nos dio un manto de alegría en lugar de un manto de tristeza. Así que, si te sientes que estás en un tiempo de oscuridad, donde tus ojos naturales probablemente ya no miren las bendiciones y las provisiones y las bendiciones de Dios, hoy Dios te dice, yo te traslado de tus tinieblas a mi luz admirable. Así como un día estuvimos alejados de los pactos de Dios en la oscuridad, pero Dios nos trajo a esta bendita luz admirable. Si tú te sientes solo, si te sientes abandonado, yo creo que, como bien nos ha explicado nuestro hermano apóstol, toda esta pandemia debe estar en el plan de Dios también, porque Dios no permitiría que se generara algo que fuera a destruir a su pueblo. Pero mire, aquí dice, probablemente nosotros vivimos, hay quienes tienen familia y aún dentro de la familia se sienten solos. Piensen que se sienten menospreciados, relegados. Pero por eso Dios hoy nos está hablando y nos ha invitado a su mesa. Dios nos mandó a llamar para eso y decir, aquí está tu familia. Todo empieza por la familia. Si las familias fueran bendecidas, fueran obedientes, temerosas de Dios, yo creo que no habría tanta violencia en el mundo. Si la vida te ha quitado la esperanza ya y en los deseos, probablemente hay alguien aquí que esté pensando y tomando la decisión, no, yo la vida para mí no tiene valor, ya no sirve para nada, me voy a quitar la vida. No lo hagas, porque hay un Dios que te puede restaurar todo lo que la vida te ha quitado. Entonces Dios nos devuelve este día la esperanza de que esas promesas, porque si no tenemos fe, que Dios nos la va a devolver, hay que pedirle fe a Dios, que aumente nuestra fe, que esa semilla de fe que un día nos pusieron, sea que crezca, que se multiplique. Y como dice por ahí un cántico, en verdes pastos Dios nos apacienta, ahí Él nos consuela, nos mima, nos protege. Y ese es el propósito, esa es la historia de nosotros seguramente. Tu vida y la mía probablemente están en más de alguna de estas condiciones, pero Dios
que todo lo sabe y que todo lo puede, está hoy aquí presente en esa cita para restaurar todo lo que la vida te ha quitado. Y Dios siempre en sus propósitos sabe lo que es bueno para nosotros y lo que es malo. Entonces Dios va a dejar todo lo que nos sea de bendición. Así que el Rey te mandó a llamar, el Rey nos mandó a llamar, a sentarnos en su mesa. Por un momento ahí en tu imaginación piensa, ¿cómo será la mesa de un rey? Yo me imagino que en la mesa del rey lo que más debe de abundar es el pan y el vino, porque eso era algo característico de los reyes. Siempre en cualquier lugar donde iban les servían vino. Pero nosotros, como te lo había mencionado anteriormente, ¿cuánto pan Dios nos ha dado en todo este tiempo? Hemos participado de 20 retiros, 8 de verano y 12 de invierno, y más o menos espero tener la cuenta exacta. Pero ¿cuántos? Nuestro apóstol dice que se ha predicado lo de 20, si son 20 retiros, se nos ha dado la comida, el pan de 20 años. Y seguramente mucho más. O sea que Dios se ha preocupado. Bueno, Dios no se preocupa. Los que nos preocupamos por qué vamos a comer y qué vamos a vestir somos nosotros. Sin embargo, Dios nos dice ahí en Mateo, dice, no os preocupéis qué van a comer, qué van a vestir, porque Dios alimenta las aves del cielo y viste los lirios del campo. Y si nosotros valemos más que ellos, ¿cuánto más Dios tendrá tantas bendiciones que darnos en esta mañana? Así que todo ese pan, nosotros sabemos que el pan figura del agua, el agua de la palabra. Entonces Dios nos ha llenado de tanta agua durante todas estas semanas. Esa agua está ahora aquí almacenada en nuestro ser, en nuestro corazón. Pero hoy me atrevería a decir que hoy Dios va a hacer un milagro en nuestra vida. Dios, me imagino, va a hacer pasar a los ángeles ahí donde tú estás, en tu casa, y ver cuánta agua tenemos. Porque Dios hoy quiere hacer el milagro de convertir esa agua en vino. El vino de la alegría, el vino de la comunión, el vino del gozo. Entonces, no creas que tantos mensajes, todas veces podemos decir nosotros, tantos mensajes que se nos han predicado, que hemos escuchado, que hemos visto, y probablemente yo sigo igual, sí, pero no te desesperes. Hoy Dios nos mandó a llamar, porque Él anhela que esa agua de la palabra, del pan que hemos comido espiritualmente, Dios hoy va a hacer el milagro que hizo en las bodas de Caná. Dios va a convertir esa agua en vino, para que entonces nos acerquemos confiadamente a Él, a su mesa, y compartamos y recibamos todas las bendiciones que Dios tiene para nuestra vida. Mire, yo escribí todo esto porque esto pude ver yo en las diferentes versiones de Biblias, las diferentes palabras que les mencioné, y hasta pareciera tener esto, no sé si es mi imaginación, una forma de copa. Pero en la mesa del Señor, en esta historia de Mefiboset, nosotros podemos ver el año de la misericordia. Porque Dios dice, vengo a hacerte misericordia sin medida. Entonces, hermanos, si tú pensaste que ese año de la misericordia ya pasó y no recibiste misericordia de Dios, el Rey te mandó a llamar. Hoy, ahí en tu casa, con tu familia, con los tuyos. Porque Dios quiere hacerte misericordias sin medida, sin medida. Hoy es el día, el año de la restitución. Todo lo que quizás la vida te haya quitado, claro, sabemos y entendemos que si un ser querido partió a la presencia de Dios, obviamente no lo va a enviar. Pero tenemos la promesa de que un día estaremos todos juntos en la eternidad. Pero Dios está restituyendo. Probablemente a ti te quitaron el trabajo y quizás mañana te vayan a dar la noticia de que te están reintegrando, te están restituyendo o te están devolviendo tu trabajo. Entonces, porque ¿sabes qué? Como dice en Romanos 8:28,
todo, absolutamente todo coopera para bien para los que aman a Dios. Entonces, si te quitaron tu trabajo, Dios sabía que a lo mejor necesitabas estar completamente ahí en casa todo este tiempo. El año de la restauración, mire, Dios nos va a restaurar, nos está restaurando desde hace mucho tiempo, pero no se cansa de restaurar nuestra vida. Probablemente nuestra vida ha sido como aquel cántaro que la vida o alguna circunstancia nos quebró, pero hoy es el año de la restauración. Hoy Dios estamos en las manos del alfarero y en las manos del alfarero todo es perfecto. Así que hoy yo te diría, si tú eres un barro en las manos de Dios, deja que Dios te restaure y te restaure al 100%. Es un año de renuevo, nos está renovando continuamente. La palabra que escuchamos nos renueva continuamente, porque a veces tenemos quizás guardada, ahora que hemos estado más en casa y yo miro prédicas en la televisión, yo dije pero si ahí estaba yo y ¿por qué no me recordaba de eso? Pero Dios me lo recuerda de nuevo, entonces eso nos viene a restaurar, a vivificar y a renovar en nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro entendimiento. Año de expansión, porque ya vieron ustedes que le dijeron a Mefiboset, te voy a dar todas las tierras de tu abuelo. Entonces hay una expansión. Probablemente tú dices, sí, pero miren, estamos metidos en esta época, en casa, quédate en casa. Pero esta casa es terrenal, pero para Dios no es nada imposible. Puede ser que cuando esto acabe, pues te vayan a dar una casa nueva, vayan a expandir. Todos en algún momento de nuestra vida, Dios nos ha dado tiempo de expansión. Y cuando uno sabe que esa expansión viene de parte de Dios, qué grande bendición, porque Dios nunca te va a dar algo que te vaya a hacer daño. Y por eso decía el apóstol Pablo, yo descubrí el secreto de ser feliz en lo poco y en lo mucho. Así que eso nos toca a ti y a mí. Probablemente ahora estamos viviendo en lo poco, con limitaciones, sí, pero seamos felices y agradecidos con Dios, porque Dios conoce nuestra condición. Y entonces ya vendrá el tiempo de la abundancia. Ahí dice, miren, año de abundancia. Va a llegar un momento donde vas a decir, y como dijeron que iban a abrirse las compuertas de los cielos, vas a decir, Señor, ya no, Señor, sí, pero no, yo te prometí que te iba a abundar y te iba a abundar. Y mire, lo que más nos ha abundado en este tiempo es la palabra de Dios, bendita palabra de Dios, y que Dios bendiga a nuestro apóstol por ser un vaso dispuesto, un vaso que ama a Dios y dispuesto a estudiar la palabra y a enseñarla y a compartirla. Y como estamos viviendo el año del profeta Elías, Dios nos está dando la oportunidad de que haya reconciliación. Probablemente tú estés peleado con Dios. Y es que, ¿sabe? A veces pensamos que nosotros, por lo que hacemos, merecemos los privilegios de Dios. Y yo me recuerdo cuando me enviaron la invitación para esta prédica, y siempre llega uno, Señor, pero ¿por qué yo, Señor? ¿Por qué yo? Si hay tantos predicadores en el ministerio, en tus congregaciones, y tal vez justo un día antes o en ese día hiciste algo malo delante de los ojos de Dios y te sientes indigno. Pero a mí Dios me dijo, no es por ti, es por mí. No es por lo que tú seas, no es porque tú te prepares que va a haber bendición, no, es por mí. Me bajaron de la moto. Entonces probablemente toda esta temporada, todo este tiempo, que para muchos es adverso, Dios quiere que te reconcilies con Él, que vuelvas a las sendas antiguas, que vuelvas al tiempo de antes donde eras un dependiente de Dios. Yo anhelo y deseo y quiero y le pido a Dios ser un dependiente de Dios, como creo que es parte del propósito de este tiempo, que nosotros nos hagamos dependientes de Dios, que anhelemos la palabra de Dios, que anhelemos el rema de Dios, que anhelemos los mensajes de Dios, porque nos estamos preparando, ya es tiempo de regresar a casa. Y así que, pero antes hay que reconciliarnos. Tú sabrás, hermano, hermana, con quién te tienes que reconciliar. Pídele a Dios, y si no, pues que te ponga Dios en tu mente, en tu memoria. ¿A quién le tienes que pedir perdón? Como dice en la palabra, más bienaventurada cosa es dar
que recibir. Yo ahorita me estoy gozando en darte una bendición de parte de Dios. Bendito sea Dios por ese privilegio. Y ya vamos a ir concluyendo. Como dice en el libro de San Mateo 26, 27. Y me llama mucho la atención. Te lo voy a leer y tú ve preparando ya los elementos. Dice que mientras comían, ¿en dónde? En la mesa del Señor, en la mesa del Rey. Jesús, nuestro único Rey, tomó pan y habiéndolo bendecido. Entonces, mire, yo saco de esto que el pan hay que bendecirlo. Al pan hay que bendecirlo, santificarlo, porque es algo que va a entrar en nuestro cuerpo. Dice que lo partió y se los dio a sus discípulos, ¿verdad? Y como todos sabemos, y les dijo, tomen y coman, porque esto es mi cuerpo. Entonces, te quiero invitar a que tú tomes el pan en tus manos. Ya Dios expuso su palabra, ya Dios te dijo que te mandó a llamar, ya Dios dijo que te quiere hacer misericordias, ya Dios dijo que te quiere restituir, que te quiere sanar, que te quiere devolver aquello que la vida te ha quitado. Ahora es el tiempo de confirmar esa reunión con Dios en este momento. Así que te invito a que comamos del pan, el pan de Dios, para que también como significado de esto, muramos a todas aquellos pensamientos que no son de Dios, aquellas actitudes que no son de Dios, para que Dios cumpla su voluntad en nosotros. Así que comamos todos del pan. Y seguidamente dice, y tomando una copa, la copa de vino, y habiendo dado gracias, el pan se bendice, la copa se agradece, porque en esta copa no es el elemento que está aquí adentro, sino lo que representa. Porque esto representa la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y en esa sangre va toda la genética de Él. Y cada vez que nos acercamos a la mesa de Dios, comemos el pan y tomamos de la copa de Dios, debemos darle gracias a Dios, porque somos inmerecedores de tal acontecimiento en nuestra vida. Y que esta genética de Dios, creámoslo, va a cambiar nuestra genética, la va a sustituir, o sea, va a quitar nuestra genética. Y a través del vino Dios nos dará su genética, lo que debemos de llegar a ser según sus planes y sus propósitos. Así que dale gracias, gracias Padre, por este privilegio y por este tiempo en el cual tú me permites celebrar tu santa cena. Tomamos todos de la copa en el nombre de Dios. Y como decía, dale gracias a Dios. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo. Muchas gracias por tus bendiciones. Muchas gracias porque tú nos haces recordar que tú te recuerdas de nosotros. Nosotros que pensamos que tú te olvidas de nosotros. Te damos gracias porque aún siendo inmerecedores de tu amor, de tus pactos, de tus promesas, tú nos vuelves a llamar. Gracias, gracias, Padre, por habernos mandado a llamar. Que no se te olvide, esta es una orden de Dios. Dios te mandó a llamar y Dios ha pronunciado bendiciones para tu vida, hermano y hermana, en este día. Así que recíbelas en tu corazón y una vez esa bendición se haga vida en ti, compártela. Porque este es tiempo de mucha necesidad y como ya lo expuse, más bienaventurada cosa estar. Si tú estás siendo bendecido hoy, si tú sabes que Dios se acordó de ti hoy, entonces habrán muchas personas alrededor tuyo que piensan que Dios ya se olvidó de ellas. Así que yo te agradezco el que hayas abierto tu casa para dejar entrar la palabra de Dios y por haberte hecho presente al llamado de Dios. Que no se te olvide, el Rey
Dios te mandó a llamar porque Él sabe todo de ti, sabe cuáles son tus necesidades, cuáles son tus peticiones, aunque a veces no las lean en los foros, pero desde el momento en que tú las escribiste, Dios ya sabe. Si la palabra dice que aún las palabras que no hemos dicho, Dios ya sabe que las vamos a decir. Así que sea bendecida tu vida y tu familia en el nombre de Jesús, y que Él cumpla sus planes de bendición que tiene para nuestra vida. Damos la honra, el honor y la gloria a nuestro Dios. Amén, amén y amén. Que Dios les bendiga abundantemente. Mas a vosotros los que teméis, mi nombre nacerá, el sol de justicia y en sus alas. Ministerios Ebenecer presentó La Biblia, palabra infalible. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Visítenos en www.ebenecer.org.gt.